Hola, muy buenas tardes. Ahora tenemos buenas tardes aquí en España, en Brasil es la mañana todavía. La mañana. Tenemos aquí el agrado de tener en este nuevo capítulo de la hora Hilo a un gran creador de libros infantiles y dramaturgo, profesional del design y muchas otras cosas, porque es un artista polivalente. Y queremos, bueno, primero darte las gracias, Roger. Tenemos a Roger Melo con nosotros en esta Yo te sesión. agradezco, Jorge, y hacer parte de este hilo colectivo es una maravilla. Y bueno, y queremos comenzar entonces preguntando ir al grano contigo y preguntarte sobre tus primeros pasos como ser humano. Entonces, quería preguntar sobre tu presencia en Brasilia, esta infancia en Brasilia y cómo fue criarse en esta ciudad tan interesante en Brasil, que es tan única además. Bueno, todas las ciudades son únicas, pero Brasilia tiene esto de un lugar fundacional donde tenemos esta presencia también estética muy importante, ¿no? De Oscar Niemeyer. Entonces, Ah, lo que nos sí. cuentas un poquito esta infancia. Esta infancia es una ciudad muy interesante, Brasilia, porque es una ciudad que se ha criado y toda ciudad planeada o toda ciudad que las otras sueñan para ti, para las personas que van a vivir en este lugar, en este sitio, es un poco raro porque es decirte cómo vas a vivir en este espacio. Y hablamos de un espacio que es una sintaxis visual, arquitectónica, con un paisaje específico porque el cerrado es la sabana brasileña y entonces es un sitio, no es lo que se espera de Amazonía, por ejemplo. Es el opuesto de la Amazonía donde los árboles son árboles muy altas con raíces curtas. Aquí es lo opuesto. Un árbol de cerrado toma todo el tiempo para crecer, pero las raíces son 9 veces más grandes que el árbol porque el pie de la raíz toca el agua. Entonces todo es muy diferente. Es un sitio que muchas veces a fuego y este fuego quema los árboles y hay plantas que van nacer o crecer a partir de las cenizas. Entonces, este es el paisaje, pero el paisaje político, donde cuando nací es un paisaje político terrible de la dictadura, porque fue una ciudad planeada por gente que quería incluir lo más que posible las personas con cultura, con arte, con educación en esta misma sintaxis de la ciudad, pero la ciudad se volvió en una ciudadela en la época de la dictadura, que empieza con los actos institucionales, que nada más son que instrumentos de censura total y de banalización de la tortura, de la opresión. Y entonces ese es el contexto, es un contexto de cosas habladas en silencio, donde niños y niñas crecerán sin entender un poco como un contexto nonsense para niños y niñas, porque las conversas se partían. Cuando llega un niño o niña a la conversa, hay toda esta idea de que no puedes oír todo, o no puedes, no debes entender todo. Entonces, es una ciudad muy interesante, pero rara, en un paisaje no esperado, que me encanta, y es la sabana más biodiversa del mundo, pero en un contexto de excepción y de opresión. Así crecí, ¿Y qué es lo que hacías tu día a día? Más o menos, que como así. el pequeño Roger.
el pequeño Roger, entonces creció y en mi familia siempre se ha leído mucho. De mi madre, de mi tía, se leía mucho siempre, no había propaganda, leer es bueno, leer te hace bien, nunca. Jamás, era, los libros estaban cerca y niños y niñas, nosotros leíamos por imitar a principio y después percibir que qué locura que es la ficción como un elemento poderoso de dolor, de placer, de todo. Y entonces leíamos mucho así. Por ejemplo, mi padre no era tanto del libro, era más de leer de otro tipo de lectura que era la lectura de la naturaleza. Entonces, he crecido en este sitio donde también la lectura del orgánico y del entorno era tan importante como la lectura del libro, pero en un contexto donde personas desaparecían por tener libros, los libros prohibidos. Entonces, para nosotros el libro siempre ha sido un objeto poderoso y eso nos hizo amar más los libros, pero amar de una manera sabiendo que era un objeto peligroso. Interesante esta idea me hace pensar mucho en tus temas también de trabajo, ¿no? Yo creo que queda marcado esta idea de tomar riesgos también, ¿no? Y de pensar en una infancia que puede y puede acceder, digamos, a todos estos contenidos y que son complejos, ¿no? Desde el... Pero una cosa muy rara es que en esta época no se daba tanta atención para la literatura para niños y niñas. Esa les pasaba. Estaban preocupados con las cosas, entre comillas, para adultos. Y ahora que siempre, claro, ha venido un proceso de democratización, de aislamiento de la dictadura, y una construcción democrática, pero sabes que a veces en el mundo se va a cotejar una vez más con la censura viene y ahora viene para livros para niños mais que para adultos. Isso cambiou um pouco. Estão muito preocupados com o que leem os niños e niñas. E antes, quando eu era niño, toda uma geração eh, se quedou mais subversiva porque leía Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Joel Rufino, pessoas que estavam exercendo de maneira muito mais ampla la subversión en la creación que los adultos. Los adultos no es que no había, pero estaba la música, claro, como una estrategia metafórica, un ejercicio metafórico que hubo. No es un elogio de que la dictadura te hace trabajar más o crear mejor, pero es que era una época de metáforas. Era una época de metáforas. Y, y la música fue siempre también foi muito perseguida, verdade? Eu escrevi um livro que ilustrou meu sobrinho Felipe, chamado Clarice, que habla muito destas memórias que empresto para Clarice e ele também. Então, coisas que passaram, as mais loucas passaram. Então, por exemplo, minha tia, que para nada era subversiva, quase uma pessoa conservadora, pero tenía muchos amigos de izquierda, subversivos de verdad, entonces a veces iba para la casa de una amiga que tenía libros rojos, entonces buscaba los libros que tendrían que esconder. A veces ella quedó presa porque ha llegado la policía y ella estaba, ¿cómo se llama? En el closet.
como se diz? El armario, ¿no? Em armário, no mesmo em português. E quedou presa, hasta que sua amiga, que estava outra com ela, volviera porque ela estava aí com, em el armário com uns livros. Essa mesma tia, que hoje tem 99 anos, ela iba para sítios lejanos levar trajes para amigos que aí estavam escondidos. Ella também a veces tenía que tirar libros en el lago con una piedra, ¿sabe? Porque primero intentaron poner, quemarlos. Y es formada en literatura, entonces ama los libros, pero sabía que tener determinados libros podría hacer que una persona desapareciera, fuera muerta. Entonces, muchas veces tuvo que hacer eso. Y cuando tiraba en el lago, el libro flotaba. Entonces tenía que poner un barbante con una piedra y ahí iban para el fondo. Entonces, este lago artificial lleno de libros ahondados con piedras, es una imagen que está ahí. Entonces, es muy surreal todo, ¿verdad? Pero eso pasó, pasó de verdad. Sí, esto me hace recordar una exploración que yo tuve en mi escuela de infancia. Con un maestro de nuestra escuela teníamos una especie de club justamente de historia y nos juntábamos a estudiar y hacer trabajos, ensayos. Y una vez hicimos una expedición dentro de la misma escuela y bajamos a subterráneo. Era una escuela que tenía muchos subterráneos abajo, cosas que no se visitaban nunca, y ahí encontramos unos empolvados, hay libros muy empolvados, impresos en papel muy delgado, muy fino, pero que esto es el papel roneo que llamamos, que es como una especie de papel amarillo, y eran libros de Neruda, que estaban prohibidos y que quedaron ahí Claro. guardados por un montón de años y que los descubrimos y los sacamos, era una colección grande. Y claro, esta idea de cómo, qué es lo que se hizo con los libros, ¿no? Las tragedias de los libros. Con las canciones también iban, siempre que una persona iba a lanzar una canción, la policía el ejército iba a ver los militares si tales, cuáles palabras no podían. Además, era muy estúpida esa gente, muy prejudiciosa, todo de terrible. Claro, unas personas tenían preparo. Por ejemplo, el padre de una amiga mía, él asistía a todas las películas para saber qué parte se tenía que sacar. Entonces, en este libro, él aparece como un personaje ficcional, pero que después de tanto ver películas que tenían partes que él juzgaba que eran subversivas, él también se influenció por eso y tuvo que ser separado. Eso no pasó de verdad, pero me parecía que sería el correcto en términos ficcionales, ¿sabes? Entonces, la infancia fue así muy loca, de verdad, muy loca. Y eso también, por un lado, todo el imaginario fabuloso, fantástico, me interesaba mucho. Y, pero entiendo que era un fantástico muy armónico con el nonsense de la situación, lo no dicho, lo que no se podía decir. Entonces, y además una otra cosa muy importante en mi formación como narrador de imágenes era que essas pessoas, muitas que pensaram na ciudad
eran personas consideradas subversivas. Muchos son, Brasilia tiene una lógica socialista un poco en el dibujo de las cuadras, que todas tenían, el niño, las niñas pasaban todo el día, había biblioteca, estudiaba todo el tiempo, había gimnasio, todo integrado y aún resiste eso, ¿sabe? Pero mucha de esa gente fueron, ¿cómo se dice? Fueron exiliadas, Afiliados, sí. exiliados y exiliadas también. Y el propio presidente que pensó la ciudad estaba prohibido de venir a la ciudad, pero la veía de lejos. Hay un sitio donde Niemeyer hizo una casa y él podría ver las luces de la ciudad. Fue muerto después. Dijeron que era un accidente, pero él fue muerto, Juscelino, y dicen que pasó algún día, alguna noche por aquí con las luces solo por la noche y salió. Entonces, lo que pasó fue muy loco, todo muy nonsense. Pero claro, es todo muy lógico ahora que una persona entiende todo el contexto. Ujú. Y pensando ahora en tu formación como artista, ¿cómo comenzaste ya tus primeros pasos en términos de formación y de influencias? No, siempre yo leía y ya iba a escribir, dibujar, hacer muchos cómics. Me gustaban los cómics mucho. Entonces yo todo el tiempo, cuando era niño, ahora hablo mucho, soy muy social, pero cuando era niño no interagía con gente, no me interesaban personas. Eran insectos, animales. Ahora me encantan las plantas, las orquídeas. En esta época no. Solo animales y nada de gente. No me interesaba para nada. Pero cuando ha venido la adolescencia, entonces yo empecé a hablar y no paré más. Pero hasta este tiempo era muy introspectivo y toda mi vida era dibujar, pero no, nunca hice diferencia entre imagen y palabra. Isso para mim estava tão conectado que não conseguia pensar sem escrever, não conseguia fazer imagem, imaginar que vem de imagem sem dibujar, porque a letra também é uma imagem, verdade? Então, também o contexto da cidade, que é uma cidade muito de desenho, de arquitectura, los carteles de Brasília, a sinalização pública está es famosa com os colores e já isso também nos dava. Aqui não há nomes de calles e de praças, há números, códigos. Isso eh, estava muito admirável em Mundo Novo, estava muito Aldous Huxley. Entonces, es un universo, eh, un- es un universo en gestación y con una lógica un poco loca, sí, pero en este contexto se expandió mi zona de interés. Entonces, he crecido. Yo tuve la suerte de trabajar con Ciraldo, trabajé con él y fue una cosa muy loca porque yo hacía diseño en Río. Yo fui para Río para estudiar diseño. Y ahí iba a hacer, ¿cómo se dice cuando aún no estás formado y vas a trabajar con otra persona? Una pasantía, como una práctica. Una práctica. E eu tinha duas citas, uma com Ciraldo e outra com Niemeyer.
y yo tuve que decir no para mí, porque yo, como hacía diseño, yo pensaba que él iba a decir, no, pero yo soy arquitecto, tú haces diseño, no. Él dijo, no, no, necesitamos de gente que dibuje. Y más que en el diseño, porque toda la escuela de diseño te dicen que no es para dibujar. Si dibujas mucho, si crías cosas, te olvides de eso, el dibujo te atrapa. Qué locura, ¿verdad? El dibujo, en portugués, la palabra es desenho. Mm. En castellano, diseño es proyecto, ¿verdad? Para nosotros, desenho es dibujo. Entonces, el nombre del curso es Diseño Industrial, Design Industrial. Y me decían, tú no puedes dibujar, eso es solo una ilustración. La ilustración es de verdad, eso es muy interesante porque como es mal vista en todos los sitios la ilustración. Me interesaba esa cosa de no estar sacralizada, como está sacralizado el diseño, como está sacralizado el arte plástico, que además me encanta, pero hoy es muy boba, de verdad. Muchas veces me encanta, pero yo veo que es como un... Havia estas pessoas que chegavam a las ciudades com um circo de novidades. Então, me parece isso, que se vai fazer que não se hiciera de novo agora. Pero todo já está hecho. E el dibujar está feio, pero há gente que dibuja e está bem. Pero la ilustración es proscrita en los artes plásticas. Y eso me parece una estupidez, porque, claro que es una estupidez, porque quien sostiene la ilustración es el lector, la lectora. Quien sostiene las artes plásticas es el mercado. Entonces, me parece más interesante estar con la gente que con el mercado. Oh, genial. Y eso es muy interesante lo que dices, como esta idea de la ilustración que tiene este espacio como no sacro, ¿no? Y uno piensa en la literatura infantil y su posición muchas veces También, dentro de las también, librerías uno encuentra tampoco. que también es menos, entre comillas, importante que la gran literatura. Y por supuesto que no es, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, no sé cómo es en otro sitio, en Brasil lo que sostiene la existencia de los editoriales es los libros para niños y jóvenes. No hay manera de eso sostiene. Todas los editoriales que empiezan diciendo, ah, vamos a hacer libros para adultos y ya, pero cuando se ve, tienen un imprint que va a ser para niños y niñas. Y así que empiezan, porque estoy aquí hablando en términos de mercado, pero también, claro, si los lectores, las lectoras no tienen acceso a ilustração de qualidade, ao livro de qualidade, quando niños não vão ler para nunca mais, para nada, ou vão ler tonterias. Pero, como te he dicho, para mim, e não é só para mim, em la história do livro, sempre o livro foi a casa de la palavra e de la imagen. Por isso, quando uma pessoa habla de livro ilustrado, para mim este conceito é absurdo, porque todo o livro é imagem também. Então, seria como dizer a água mojada, não sei, como dizer, é uma repetição, porque o livro já nascido ilustrado, diagramado, aunque essas coisas não tuvieran nombres, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un objeto que no es un concepto, es límite.
es de la forma, es materia, es una filosofía de la materia. A mí me parece que no solo en este caso, pero en todos, no valoramos la materia, valoramos siempre el espíritu, la esencia y el contenido, pero no hay contenido separado también de forma. Todo es materia. Cuando uno se va, es la materia. Y pero no debes pensar en la materia, pero yo pienso en la materia. Yo sí que pienso en la materia, porque así hablaban también los escritores, los poetas metafísicos estavam muito interessados, John Donne e los outros, Petrarca, en esa idea de que el libro es, y de verdad que en el diseño en portugués, los nombres de las partes del libro son los nombres de las partes del cuerpo. No sé cómo es ese en español, pero hay el ojo de la página, hay el pie de la página, hay el miolo, que es como el miolo también es adentro de las partes y a la respiración, que esto es puro diseño. Sí, mi maestro decía, el libro tiene que tener respiración. Entonces es un simulacro del humano, no, no una simulación, un simulacro de verdad, porque está un poco, está raro, es raro, pero así es, me parece más interesante entender el libro también como personaje. Yo he visto a Ciraldo, con quien trabajé, empecé diciendo en una entrevista que él eligió ser ilustrador, escritor también, pero ilustrador, porque estava interessado por histórias, por livro. E eu me perguntei se em meu caso também seria isso. Claro, um pouco sim, pero não era. O tema era personagens. Todo para mim é por las personagens, que me parece uma palavra feminina. Em la língua portuguesa se diz el Ujú. personagem masculino, pero todas as palavras que em português terminam em agem, a viagem, não é el viaje, a viagem, a personagem, todas terminam, são palavras femininas. Aragem, maquiagem, miragem, que é el aje em espanhol, ¿verdad? Pero personagem é a única que se diz como masculina e me parece feminina. Claro, tampouco quando Ciraldo falava que o livro sí e a ilustração sí, porque era narrativa, eu pensei também, claro que as artes plásticas, as abstratas, não há essa coisa de abstrato, todo sempre comunica algo. Um azul plano de Yves Klein e o color específico é também personagem. La relação com color talvez seja uma das mais importantes ou de la massa pictórica porque te dá uma ideia totalmente presentificada, é presente. Porque sempre se está em um futuro que nunca chega ou que se intenta chegar a ou se parte de uma memória. Em termos de livros para niños e niñas, se vai questionar muito que às vezes as pessoas são pessoas maiores e escrevem de uma memória que chega para niños e niñas de uma maneira rara, porque a memória, não que niños e niñas não la tenham, pero é uma memória diferente. E tampouco uno ou uma se vuelve em niña para escrever. Isso é muito comum ouvir. Eu quando empiezo a escrever ou ilustrar, vuelvo a ser niño. Esta imagem é perturbadora, ¿verdad? É terrível. É uma imagem que para mim é insustentável.
Porque, claro, no eres más, no vuelves a ser. Pero no te acuerdas de cuando dejaste de ser niño para ser adolescente solo se está conectado con un evento traumático. Pero de outras maneiras és e não és la misma persona. Pero no vuelves a ser niño. Y si vuelves a ser niño, vuelves a ser niño para hablar con otro niño o otra niña. Queda tan raro quanto los deseos las identidades del lector son específicas, son individuales, ¿verdad? Y es imposible de escapar de escaparse de sí mismo también, ¿no? Y de También. Pero comunicar. eso es lo que es interesante, ¿verdad? Ya nos situamos dentro de tu geografía y pensamos en Brasilia Brasília. y está Brasil, que es ya una cosa mayor y es gigante. Y también te relacionaste, y te has relacionado en tu obra con muchas cosas que salen de Brasil, de Brasilia, digamos, y tiene está los pueblos indígenas y cómo ellos traen colores, texturas y por otra parte tienes, no sé, las playas de Río de Janeiro, imaginas las piedrecitas, ¿no? Que uno ve el negro y el blanco, ¿no? El uso del negro y el blanco en muchas otras formas, ¿no? Y entonces, ¿cómo te vas descubriendo? Porque tú viviste en Brasilia, te fuiste a Río, ¿no? Y cómo se va expandiendo, ¿no? Tus conceptos de imagen, ¿no? Sí, desde... El libro es un objeto nómada, ¿verdad? Y yo me descubrí nómada muy, muy temprano. Yo me acuerdo cuando niño que me gustaba sacar, ¿cómo se llama? No es la sábana, es la La frase, cobertor, m- ¿o no? mattress, Ah, el colchón. colchão. Ai, es colchão em português, muito parecido. E para cambiar de sitio, para sentir que não estava em la misma cama, sabe? Desde niño me gustava caminhar, no dormir sempre em el mismo sitio. E por el tema del livro e de la promoção de la lectura e conversar com leitoras e leitores, eu comecei a viajar muito, muito, muito e não estava preparado para essa maravilha que é viajar. Então, houve um ano que eu fui a 17 países. E eu he chegado ahorita, hablábamos de isso, de Coreia, es mi 25ª vez em Coreia, China 21 veces, e vou para Istambul agora. Então, sempre em movimento nómada. Pero às vezes, tu sabes que uma pessoa viaja e não viaja de verdade. Há gente que viaja, pero que tem que comer lo mismo que come em casa e busca e leva coisas. Não, eu não. A experiência é totalmente nómada e o nomadismo me ajuda a criar. O aeropuerto me ajuda a criar. O trem, o avião me ajuda. Empiezo e termino coisas que é uma loucura quando, mientras viajo. Entonces, también esta idea de conversar con personas y observar las culturas. Yo cuando la primera vez que fui a China no, a Corea, primero Corea, la primera vez, y yo me considero muy brasileño, pero parecía que yo volvía para un sitio donde había salido hace mucho, porque toda la gente les gusta lo mismo que yo. Y en Brasil no es tanto así. Aunque Brasil es muy artístico, más do que, claro, no hablo de música, porque la música brasileña es muy conocida y ya, pero de artes visuales, de narrativas, Brasil no asume, pero es. Pero cuando llegas en Corea, los jardines, el simulacro, el artificio, la caligrafía, las personas salen de casa
el niño, la niña y el abuelo para ver exposición de caligrafía. Hay barrios de caligrafía, de papeles de todos los tipos. Para mí eso era increíble, porque de verdad es una relación estructural con el arte. El arte es una cosa que hace parte de la vida. Aquí en Brasil, Brasil es muy artístico, pero no asume, no se no, no, yo estaba en la formatura de mi sobrina prima. Se dice formatura? Eh, Termina el curso y ah, recibe, sí, sí, no, oficialmente no. ¿cómo se llama? Cuando Es la graduación, ¿no? la graduación, graduación también se utiliza. Entonces, yo era en Bahía, en Salvador, que es un sitio que me influenció mucho también, así como Recife, el Nordeste. Y, pero todos los jóvenes que graduaban y recibían su certificado, elegían una canción. Y esa canción, yo pensé, esa canción aquí en este momento siempre va a quedar, ¿verdad? Entonces, aunque se formaban en medicina o ingeniería o odontología, el arte es muy importante. Es la canción que queda. ¿Qué canción elegiste? ¿Qué canción eliges para cantar para su niño o para un niño? Entonces, el arte está, pero está casi escondida, está. Las personas siempre me preguntan, Brasil tiene un lado importante en la educación, pero la gente siempre me dice, ¿cómo trabajar la imagen con niños y niñas? Yo no sé nada de eso. Porque, claro, de la palabra tienes que saber, ¿verdad? Es así que te avalian en la vida. Pero la imagen, además, es muy abierto. La imagen siempre es subversiva, ¿verdad? Y yo pienso eso, yo no concordo. Eso pasa también con la literatura, pero la imagen siempre es más peligroso en este sentido porque es muy abierto. Entonces, les digo siempre, pero tú no eliges su traje por la mañana y aquí son trajes muy saturados. Tú no haces un jardín. Hay muchas casas, tantas casas que son entregues y son casas todas iguales, ¿verdad? Pero la persona afortunadamente va a cambiar esa identidad con la diferencia, con materas, y a veces la materia no es hecha de arcilla, es una lata se dice, Ujú. es hecha de metal, es una cosa que era, no sé, era una taza y se quebró. Entonces, a partir de esta locura se instala una sintaxis visual que comunica también, que es como, es poético, ¿verdad, Jorge? Cuando una persona hace una línea de plantas, y una planta muere, pero queda ahí por tanto tiempo, muerta, y la otra está bien, y las personas empiezan a destruir esa uniformidad con poesía visual, con sintaxis visual. Entonces, empiezan a perceber que ellas también pueden hablar de arte, no con los códigos, porque les digo así, decir cosas de saturación o de líneas o de estructura de la visualidad, análisis gráfica, eso es un código, no necesitas hablar así.
Le gusta, no le gusta, por qué le hace mal. Es como hablar de una película o no hablar también, que puedes no hablar. También es una hora de escuchar niños y niñas. En la hora en que el arte va al sitio de la educación, el arte es la posibilidad de escuchar niños y niñas y no solo rellenarlas de contenidos, pero oírlas. Entonces, eso es muy necesario. Todo niño y niña está muy relacionado con imágenes. Empieza a, ¿cómo se dice? Alienarse a aislarse de eso. Mientras hay este cambio de la imagen con la palabra. Porque somos en todo el mundo, hay sitios que menos, pero aquí mucho, somos aún muy iconofóbicos. Es una iconofobia, un pavor de la imagen. La imagen es muy abierta. La imagen, ¿qué hacer con imagen abierto en una ciudad? Entonces, y cómo fue muy efectiva, aunque se diga que no, la dictadura en Brasil, ¿qué hacer con una persona que piensa diferente? ¿Cómo trabajar este niño, esta niña, esta individualidad, verdad? Es más difícil, es más interesante, mucho más interesante. Hablando de tu carácter nómade y todas estas diferencias, ¿no? Y las diferencias en la identidad que tú dices que va surgiendo, digamos, y que naturalmente aparece a pesar de que todo se diseña igual, y parece que hay algo que viene naturalmente en el ser humano para distinguirse o diferenciarse. Estaba pensando en esta idea de lo intercultural, ¿no? La idea de por una parte está tu carácter o tu formación en Brasil con esas imágenes que constituyen parte de ti, ¿no? De Brasil, de Brasilia y de Brasil en general. Pero después tus viajes que ya comienzan cuando sacas el colchón de la cama y comienzas a viajar y hasta el día de hoy sigues explorando esto, ¿no? Y cómo tú trabajas estos libros, yo me imagino, no sé, estoy pensando en este Griso o en Jardins, libros que son en el fondo que tú vas visitando un mismo concepto, ¿no? Pero con una Así, imagen que corresponde a culturas diferentes, ¿no? sí, las culturas del mundo me interesan mucho. Y también el proceso, hablaste de libros donde está mucho el proceso. Griso es homenaje a todos las artistas visuales en la historia del libro, que muchas veces no se sabe quién son. Se habla de una colectividad, pero ahí está. Entonces... Yo pensaba esto un poco ayer, que mi fascinación es con esta posibilidad de siempre estar esta relación con el personaje. No es la historia y todo más viene por el tema de la obsesión con el personaje. Hay un personaje que es una muñeca de tela muy famosa en Brasil de Monteiro Lobato, que es Emília. Emília dice sobre sí mismo, yo soy la independencia o muerte. Y independencia o muerte es una frase que dijo el hijo del emperador de Portugal cuando ha venido a Brasil huyendo de Napoleón. Yo tengo que conectar eso para que no se descargue. Huyendo, él separó Portugal de Brasil. Pero imagínate, es un hijo separando un país de su propio padre. Y el país quedó en la familia. No importa nada, es una frase sin sentido. Un hombre en un caballo, un hombre blanco con una barba, que grita independencia o muerte. ¿Independencia de quién? Indep- no es independencia o muerte. No es independencia ni muerte. Pero cuando una muñeca hecha de tela dice, yo soy la independencia o muerte,
Isso me encanta porque aí se vê que esse exercício de criar uma coisa, e hablo tanto em termos de imagem como de palavra, é não ter controle, é deixar que é muito mais jazz que bossa nova, ¿verdad? Porque jazz sempre é improvisação. La primeira vez que se gravou jazz, dijeron, não é jazz, porque está gravado. Vai ser sempre igual. Y la bossa nova, aunque se diga que es Brazilian jazz, es el opuesto, el opuesto. João Gilberto, quando empezaba a cantar y con la guitarra decía, no está bien, da capo, una vez más, porque tiene que ser como yo planeé. Es totalmente cerebral. Para nada es relacional con el mental, el caótico es el opuesto. Entonces, hablamos de un nomadismo, como dice mi amiga filósofa Regina Schopke, es un nomadismo mental. Por eso, a veces viajas y no viajas, pero puedes caminar siempre por el mismo sitio, no viajar, pero tener esta mirada nómada. Entonces, mi obsesión es con esta creación. También hacer cosas locas para niños y niñas, porque las cosas están muy burocráticas para niños y niñas. No sé por qué, cada vez más burocrático. Antigamente había tanto nonsense, ¿verdad? Había tanta cosa loca que y quedan muy ya como entrepreneurs. Los niños y niños muy pragmáticos. Y eso es una enfermedad para mí, me parece, porque criança, na língua portuguesa, niño, criança é la que cria, é la que subverte, é la subversiva. Entonces, se queda muy, hay muchos libros muy normales para niños y niñas. Me extraña la locura. Hay este pavor de locura, ¿no? Es una sociedad con mucho pavor de locura. Sería locura o muerte, ¿no? Es locura o muerte, es locura o muerte. Yo soy bipolar. Yo tengo un tipo de bipolaridad que es la hipertimia. Y eso, esa cosa de la locura asusta, da miedo a las personas. Pero la locura es aquello que nos posibilita ser artistas o vivir o existir. Entonces, por ejemplo, Rosiana Murray, mi parcera en jardines, fue a un sitio, ¿cómo se dice? Los sitios donde están las personas locas. No, manicomio. Las- un manicomio. No sé si utiliza más este nombre, pero ahí estaba. Y iba a hablar de poesía. Y después ha venido una mujer para ella y le dijo, yo te quería decir una cosa, eres una de nosotros, ¿verdad? Y yo le dije, wow, es la mejor, es mejor que el Pulitzer, es mejor que cualquier premio, que una persona te reconozca en un universo de las diferentes locuras que ella también, lo que tiene en común es ser loca también. Y ella entendió eso como un elogio, claro. Entonces, una vez también me preguntaron en una escuela, nosotros vamos a miles de escuelas, ¿verdad? Y eso es fantástico. Me preguntó un niño por qué el arte. Y yo también no tampoco tenía pensado en eso, pero le dice porque el arte es la única, es la única materia que va a aceptar su segredo más terrible. Lo que todo el mundo rejecta, reprocha, el arte abraza. Quanto más, quanto más terrible, más secreto, más raro, más el arte abraza. El arte no se interesa para nada por la belleza o por la normalidad y sí, sino por la locura
y por la diferencia, y eso es lo que es más interesante para mí. Por eso, para mí me gusta no solo el arte, pero artistas. Mm. Yo soy de teatro también, entonces, actores, actrices, atores un poco menos, no sé por qué las actrices, actriz es una cosa que, actor también, pero no, no sé. Ilustradores também, porque de verdade é tão difícil ser ilustrador, escritor, e a pessoa aún assim insiste, quer ser, e, isso me interessa, essa loucura já de elegir isso, porque não há outra maneira de fazer outra coisa. Eu, por exemplo, toda vez que tentei fazer outras coisas, fracassei. E el arte no. Yo invisto en arte también. Por ejemplo, ahora la literatura posibilita que yo produzca teatro. La primera cosa que yo hice profesionalmente fue teatro. Entonces, por un tiempo, el teatro permitió que yo no hiciera todo libro, todos los libros que no me emocionaban. E agora é o opuesto. Então, pero eu pensava nisso, pero se vou investir, como se diz, inverter Invertir. em teatro, pero não é inverter, tem que ser inverter em algo que de verdade eu crea. E claro, se é um fracasso, uau, os fracassos são. Eu tenho mais amor por los fracassos que por los sucessos. Não sei como é para ti. E sempre aquele que nadie lhe gusta, nadie. E tenho mais amor a essas coisas porque me parece que aí é uma búsqueda, é uma loucura total. Que solo eu, solo a mim me gusta. E talvez um niño raro le gusta também. Ah, me gusta isso. ¿Por quê? Porque é louco. É melhor elogio que vas a receber de um niño ou niña quando diz que é louco. Porque se comunica em alguma etapa com a possibilidade de la simulação, de la libertad de simulação. Porque não é. Imitação também é simulação, pero é diferente. ¿Es más cercano al juego? ¿Ah? ¿Es más cercano al juego, a la idea de jugar? ¿O no? De, Del juego claro, infantil, puede ser. de juego. Em português há uma palavra brincadeira que é muito subestimada, que é como Ujú, juguete, é como brincar, é jugar. ujú, Pero claro, isso quando niños e niñas juegan, ujú, todo está aí, toda a simulação. A vezes não há nada e quando empieza, tú eres isso, tú eres el monstruo, yo soy, não sei, eu sou el Sapa Inca. Aí já está. A partir de esse conceito de la nominação, já não se vê mais nada. Já se vê monstro e Sapa Inca. Já se vê, não sei, el Amaro e el Sapa Inca. Já se vê um dragão chino e el imperador, ou la niña, não sei, um elefante. Eso de la simulación es genial. Entonces hay mucho de juego. Es un juego que te hace sufrir también. No, no es solo para... No tiene nada que ver con placer, ¿verdad? Te da placer también, pero tiene que ver con no saber dónde va eso, ¿verdad? Tiene que el experimento también, ¿no? Es mucho, mucho Experimento, de intentar los límites, de ir empujando los límites y ver para dónde va, dónde va experimento la palabra, dónde va la imagen, como dices tú, el material. e, e ver como uno o una haría a partir de un estímulo, ¿verdad?
Quando, quando lees Tolstói, sabes que se está em uma coisa que a vezes parece que está, e essa coisa depois, quando Ana Karenina vê um homem atrapado em el tren, isso é importante porque parece que, é o dolor del outro. No me interesa tanto. No tengo tiempo de relación con este personaje que está ahí atrapado en el tren, pero es así como ella va a morir, ¿verdad? Entonces, es ver como cada persona se interesa por cosas diferentes, como Ligia Bojunga en Brasil va a buscar en objetos el non dicho, uma bolsa amarilla, um abraço que é toda esta rarez de la escritura de ella, como isso é fuerte, como Mariana Massarani, al ilustrar, se vai a relacionar, vai a trazer outras tapas que são solo de la mirada única e filosófica de Mariana, que además tienes, es mi parceira também. Por exemplo, hicimos, me deixa sacar aqui, um livro sobre Inês, la reina muerta, e que está muerta aqui. E Dom Pedro obriga todos e todas que la mataram a besar sua mano, e aqui está a cola. Então, Mariana, isso não está no texto, ¿verdad? Ella va a criar, por ejemplo, aquí está Beatriz, la hija de la reina muerta con su hermano y todas esas figuras espectrales que son como manos, como mira eso, nada de eso está en el texto que eu escrevi dessa história muito famosa, pero en el punto de vista de la niña é uma história terrível, porque os niños e niñas nos pedían uma história de terror. E me parece que essa história mais terrível que há em la história. E, por exemplo, há uma hora em que Diogo, Pero e Álvaro matam Inês. Y dependiendo de la versión, sería en el cuello, en el estómago, ¿cómo se dice? En el Abdomen. Bueno, pecho o aquí. Y Mariana me dijo, ¿qué decido? ¿Dónde piensas que es? Pero el río Mondego se origina, tiene unas lágrimas en su lecho, ¿cómo se dice? En sus aguas que la persona confunde que son algas, que son lágrimas, no sé. Pero la escena ya es terrible de los niños, ven su madre muerta y Mariana aún añade más terror porque el río mismo empieza donde está la herida. E isso me parece tão bonito. E aqui não está tão fuerte, ¿verdad? Não se ven los asesinos Diogo, Pero y Álvaro. Y entonces hay mucho de este humor, pero en el dibujo, en la ilustración, aquí también cuando se mezcla como los vasos del cuerpo, interno del cuerpo y las algas, esa, esa cosa de entregar para niños y niñas una complejidad y un dolor que es de verdad, es un dolor de decir, este juguete, este juego es un juego peligroso, no te voy a mentir. Alguien va a morir aquí y los niños van a ver, no tengo como esconder eso. No tengo, pero hay muchas cosas, otras cosas están escondidas, de verdad. Pero
está el corazón dilacerado y está todo. ¿Y por qué nos pidieron una historia de terror? Porque a niños y niñas les gusta historia de terror de verdad. Entonces, la historia empieza de una manera rara, así. Yo escribí, cuando ellos se conocieron, yo andaba escondida en medio de otras cosas. Curva de brisa, alga roja, pelea de pajarito. Aún yo no era una vez. Entonces, cuando hicimos el proyecto gráfico en Brasil, este es de Colombia, de Cataplum, en Brasil la portada misma es esta cola, inmensa, 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 inmensa. Pero en Cataplum, Mafe eligió otra ilustración porque le pareció mejor en esta. Hay eso de diferencias de traducción, también de la imagen, ¿verdad? La imagen también se traduce, ¿verdad? Y, y es una historia terrible, pero cuando se hace el proyecto, el diseño, el mock-up, ¿cómo se dice? La maqueta, lo que está escrito con la visualidad de la palabra o la visualidad de la letra, nosotros y en conjunto con la editora, vemos que cosas, eso no, eso el imagen ya dice, o el texto ya dice. Entonces, hay que interferirse para hacer como Junko Yokota, essa especialista fantástica, sempre dijo que há neste objeto que é uma simbiosis, que uma vez foi ideia, palavra, imagem, desenho, depois não se pode mais separar. Porque se se pode separar, me parece que aún não está, ¿verdad? Se pierde la esencia, ¿no? E por isso há que Se rompe ter el objeto. muita conversa, ¿verdad? Exacto. Hay libros que tú que has creado que son solo imagen. Y esto en español hay un concepto que son los libros silentes. No, y que yo creo que va a ser E polémico também é um escuchándote. conceito, pero é um conceito também em Brasil também. Pero aí lá, há pessoas que vão dizer silente em que sentido? O livro de imagem, pero livro de imagem, a palavra também não é uma imagem. O livro sem palavras, há de todo para dizer. Pero continua. No, y que es interesante porque justamente estaba el concepto, yo sabía que podía generar ya un ruido, es interesante, genera ruido la Um palabra. ruído, um ruído. La palabra silente, digamos, pero claro, Não, están é estos libros sin texto y y sin texto escrito, digamos, y eso es interesante, digamos, porque habla de otro tipo de lenguaje. Hay estos libros que son tremendamente poderosos, que yo creo que ¿tú crees que son libros que son más riesgosos de construir o no? ¿Cómo los ves en términos, pensando en lo que tú has conversado ya sobre esta idea de la imagen y todos sus sentidos y sus subversiones y dejarlos solas sin palabra? Em mi caso, esses livros sem palavras muitas vezes começaram com palavras, pero en esta búsqueda gráfica, a palavra quedou um pouco redundante. Então, se não há necessidade ou se... Porque há livros sem palavras, pero que a textualidade está muito óbvia. Então, isso para mim também não queda tão bueno. Eu prefiro quando é uma coisa mais louca, que permite que as pessoas não concordem ou tenham opiniões diferentes. Então, há livros com palavras, sem palavras, que me parecem muito óbvios, que não há que pensar outra coisa. Está aí, está muito claro. Tá. Eu intento fazer com que seja um pouco mais louco, mais livre.
Por ejemplo, hay una cosa mucho de las reglas de los escritores de lengua inglesa, que hay muchas reglas, ¿verdad? E aí essa coisa, por exemplo, eu mirava assim, se uma película norte-americana, normalmente, se uma coisa aparece, aí não funciona. Aí um porquê. Não há nada que não... E isso me dá um desespero, porque então eu sempre vai haver uma coisa que não está para nada, não está para nada. Pero aí leitores vão dizer, pero isso é isso, e já é loucura sua. Que maravilha que também eres autor, eres autora, pero de verdade eu tenho essa coisa, vou a poner uma coisa que não sirve para nada, por lo menos uma, que não tenha função, porque a vida não é assim, verdade? As coisas não têm sentido, me parece. Y en ese sentido, Todas, perdón, perdón. ¿ah? No, no, que está Não pensando é. que el Porque libro, todo já tiene sentido. No estamos en este mundo. Las referencias son de este mundo. Por ejemplo, yo no entiendo por qué hay una saga llamada Game of Thrones, que es un suceso, pero se podría inventar todo y todo es europeo, la estructura, son castillos, son dragones. ¿Dónde está la locura? Entonces, me encanta, pero no me encanta tanto. Avatar, por ejemplo, ahí hay siempre una invención, pero parece una ballena, pero parece un reptil. ¿Por qué no cría locura total? Entonces, às vezes, me parece que já temos, claro, temos isso aqui, temos esses referenciais, pero de outras maneiras me parece uma falsa interatividade da loucura. É solo uma simulação rara de lo que está aí já. Então, aí prefiro, eu vou preferir Shakespeare. Claro, eu vou preferir ou vou preferir a loucura totalmente louca, porque de outras maneiras é uma simulação onde estão os códigos de alguma maneira. Então, quando escreves, já escreves de um ponto de vista de este mundo aqui. Então, a partir de aí, nada tem que fazer sentido, me parece. estaba pensando que en este libro que tú tienes es de Selvagem, que es es porque tiene humor también, Tiene. esta idea Eu bueno, não traje salvaje, não está aqui, no pero tiene, esse tigre que busca claro, é um caçador. que especie, hay una especie de intercambio, ¿no? Transposición de lugares desde un límite se sale se sale del espacio y va recorriendo la casa, digamos, el tigre. Me parece súper interesante, me hace recordar a Susili también, estos transgresiones Sim, que se sim. hace de los límites, Sucedias minha amiga, Sucedias minha amiga, fantástica. Sim, há muito desperro, há essa coisa de las interfaces, pero yo estava em el avião, uma vez mais viajando, e visto uma foto de um de los últimos de los tigres de Sumatra em uma jaula. E el tigre mirava para a persona que mirava a fotografia. E esta existência del tigre con las las listas, rayas, las rayas. en esa estructura que también es una especie de textura, de repetición, está y no está aquí. La conexión con la persona que lee es una conexión en mirada, pero es una simulación de mirada, porque no mira nada. E aí, el livro todo inteiro me passou por ver esta fotografia.
Y en las guardias del libro está una colección de fotografías de animales del Indo-Pacífico y hay una fotografía que está y que al final no está. E está e me parecia que, claro, não é um livro sobre ecologia para nada, puedes leer así, pero es un libro de búsqueda de quién es la actividad y la pasividad y además fue raro porque como está también muy basado en las películas noir, él tiene esa estética de blanco negro con este color a más que es el naranja, amarillo y no cambia el paisaje, es dentro de una sala y pero hay miradas, hay fotografías, hay, no sé, trozos de animales, trozos que están todas ahí en este sitio cerrado. Después se cambia una vez de la mirada de la misma sala. E me parece interessante também essa coisa de ter muito limite e o limite não te limitar em sair de aí, em exercitar este nomadismo também. E este homem vai sair, e esse sair de onde? Ele mira uma fotografia, mas a fotografia não aparece, e depois se cambia todo. Então, essa ideia de búsqueda, essa ideia de encontro e de loucura também. Sempre a loucura é muito importante para mim. Bueno, Roger, si tienes por allá algo que quieres leer para quedarnos con tu voz para final. Podemos, espera, vou buscar um Ah, livro novo. Ah, es que está em português, há problema? no, no, dale, vamos portugués. Está em português? Não sei. Aí esse livro louco aqui, que é Espino de Mantarraya, que é um livro que abre. O desenho para mim é sempre muito importante, porque aqui ele abre assim e a parte de dentro é pequena, verdade? Pero o livro tem esta forma, um pouco como um teatro. Este livro está ilustrado também por Mariana Massa. Esse eu ilustrei, que é Espino de Arraia, Mantarraya. Aqui está um pez. E com vários ninhos dentro do pez. Aqui em Reduana, que é sobre a primeira persona escritora da história, 4.300 anos, é a mulher, a persona com existência compleja, comprovada, não, escrita há muitos documentos sobre ela, a mais antiga da história. Y hay trozos que, pero este está en español, pero yo no lo tengo en español. Puedo leer en portugués, no sé. Este es U507, es el más nuevo libro que ilustró también mi sobrino. Yo hablaba de Clarice aquí y de la dictadura. Y aquí es cuando pasa la guerra. La Segunda Guerra pasa en el estado, el departamento más pequeño de Brasil. Y, pero es difícil de leer en portugués, ¿verdad? No, puedes leer lo que quieras en portugués. Estamos abiertos. Las lenguas también son nómades y escuchamos. Y Entonces un vamos. invitado anterior que leyó en portugués. Y algunos de estos cuadros que Felipe se vació, pero con su ilustración muy bonita, están aquí, ¿verdad? Están aquí nesta sala. Meu irmão nunca viu a noite. Mi hermano nunca has visto la noite. La noche, é assim? Nunca vio la Meu noche. irmão nunca viu a noite. Pôs os olhos na lua pela primeira vez agora. Correu atrás da coitada como se pudesse prender o aro da luz no espaço entre os braços, espantado por ver a lua, e nós, espantadas com o espanto dele.
cada uma repetindo aquele círculo de pegar a noite com nossas mãos. Ele está por aqui com a imitação. Tem 10 anos, o bobo do meu irmão. 10 anos? 10 anos. Vê se pode. Os mesmos braços vazios de lua se viram contra a gente. Depois ele desiste da ameaça, ou a lua, que coisa, escapa. Por acaso é nossa culpa se até essa noite meu irmão nunca tinha visto a noite? Se sempre caía no sono antes do fim do dia? Caía no sono coisa nenhuma. Era posto para descansar, como um bolo de puba, coberto com um pano de prato, por excesso de cuidado, sem direito à escolha. Se entende? Porque o que passa aqui, essa história que começa muito noturna, o 507 é um submarino, e este submarino alemão viene a Brasil e tenía, podría atirar, porque no le gustaba. Si solo se fueran navíos argentinos o chilenos, no. Pero de otros países, bien. Esa gente mezclada, esa gente. Y además, el primer navío que el U-507, este submarino alemán, mira, están haciendo una fiesta. Una fiesta. Es cumpleaños de, no sé, del capitán. Y la gente canta, y la gente conmemora. Y casi no cree que en plena guerra ese submarino mira, pero eso es una, me están intentando atrapar con su locura, con cómo conmemoran. Y ¡pa! Dos torpedos, porque dos torpedos, y el segundo torpedo era para que no diera tiempo de que las personas saltasen del navío con un barco más chico, un salvavidas. En una noche murieron 600 personas. Vinieron a la playa. Imagina qué terror. Mi abuela no comía cangrejos, pero cangrejo que nada, porque el cangrejo venía, parecía dentro de las personas. La historia es una historia también que, claro, está escrito de una manera que es aún más terrible, porque las cosas no se dicen tan claramente también. Y pero pasó de verdad que mi tío nunca había visto la noche, porque como mi abuela perdió su pareja muy temprano y tenía ya cuatro hijos, tres hijas y un hijo, tenía que criar esos niños y es muy difícil, ¿sabes? Cuatro, sola. Entonces, el niño tendría que dormir, así que antes un poco de que el sol se desapareciera. Entonces, nunca había visto la noche. La primera vez que vio es también cuando empieza. Claro, eso ya es una correlación que yo hice. Ellos hablan muy poco de ese submarino, pero todo eso pasó porque quedó muy traumático con ellos. Pero había también una fascinación con este terrible submarino y esta ciudad es una ciudad, Aracaju, que está una de las pocas ciudades de la región nordeste que no está frente al mar. El mar está, pero la ciudad en esta época estaba en un río que iba al mar. E era muito fácil para esse submarino entrar e, se haviam luzes, torpedear a cidade. Então, a cidade se desplegava, não se acendiam as luzes e quedou por muito tempo as escuras para esconder-se do submarino. Então,
este fascínio com esse submarino e já empieza com mi tio que nunca havia visto la noche hasta que estava com, ¿quê? 10 anos, não sei. E vê la lua por la primeira vez. E isso parece uma coisa muito del realismo fantástico, pero passou de verdade. Então, empieza assim. Oh, maravilloso, La muchas gracias. ilustra- La ilustración de Felipe me parece que traz toda este misterio de una manera muy, con otras tapas también, con otras, hay mucho, porque aunque sea esté en la Segunda Guerra, hay mucho de este anacronismo con un personaje indígena que es una estatua y que además es un amigo invisible de la niña. E aqui está Cristóvão de Barros, quando Portugal estava, por temas de família e tal, anexado por Espanha. Então, Cristóvão era também espanhol e terrível com os indígenas. E Portugal costuma dizer que é quando era a União Ibérica, pero era uma anexação de Portugal por Espanha. E este sítio hay aqui uma cidade que se chama San Cristóbal, em tributo a ele, que é a única cidade em Brasil que tem uma plaza de armas. Porque as cidades portuguesas são diferentes das cidades hispânicas, ¿verdad? Pero essa cidade, como é em esta época, tem uma plaza de armas. Mira. Así es, y ahí nos expresa muy bien sincronía de momentos, ¿no? Es muy interesante que el libro puede hacer este tipo de juegos, ¿no? De poner temporalidades, no solamente escenas que puede, como en muchos de tus libros, que pones lugares diferentes en un mismo lugar, en un libro, objeto, digamos, libro, sino que también tiempos E diferentes. porque são invasões diferentes, Ujú. verdade? Pero é também uma invasão. Este mesmo sítio já havia sido invadido e este indígena que existe de duas maneiras. Existe o Serigi. Serigi significa água de cangrejo. Pero Siri é um cangrejo que nada, que las últimas patas no es de la tierra, él nada. Y entonces Serigi significa el nombre del estado, del departamento Sergipe. Y es un héroe indígena que lutou contra os portugueses e espanhóis todo o tempo, hasta el fim. E foi terrível, era fantástico. Pero el Siriji de la estatua es diferente del Siriji de la verdad. Entonces, es un Siriji que va a dialogar ahora también en un momento de invasión diferente, ¿verdad? Ahora es una invasión tecnológica también. Exacto. Y bueno, sería una invasión, otra capa más, ¿no? Otra capa más. Así como el espacio gráfico del libro tiene esas capas, ¿verdad? Y me pareció interesante porque hay este torpedo y cuando uno saca la portada, ella cambia, así como una animación, ¿verdad? Me encantó esa posibilidad. Bueno, yo te quiero agradecer, Roger, por esta hora, un poquito más de una hora que hemos estado conversando, o tú conversando más bien, porque a mí, mi función es solo facilitar un poco con algunas preguntas, pero te agradezco enormemente este tiempo. Y bueno, esperando, vamos a poner tal vez algunos enlaces, algunas para descubrir algunos libros tuyos, y tal vez si me puedes dar unos 2 minutos de decir algo, porque se nos olvidó algo sobre los imposibles. Ah, sí, sí, sí. Imposible. Estamos nosotros juntos en Los Imposibles, que es una reunión de creadores de libros. Tú también estás, Jorge, y hablamos de personas aquí que están, como Junko Yokota, que está también. Y somos ahora 20 personas de todos los continentes del mundo porque me parece que necesitamos ter as pessoas que trabalham com toda essa loucura de la criação.
como una voz también en la cadena de libros, en la cadena de la lectura, porque es muy importante que este mercado está mucho. Están mucho los expertos y expertas, las personas que van a promover, las personas que venden el libro, las editoras, editoriales, pero me parece que no hay mucho espacio para la voz de quien está, que cría con fotografía, con diseño, con ilustración, con texto verbal, con poesía, y nos reunimos todos locos y locas y buscábamos una sigla, como se decía, con palabras y las letras. Y nuestro amigo Julio de Guatemala, fantástico, dijo, cuando me preguntan qué somos, digo que es imposible, es imposible. Y estábamos juntos cuando vio, no, 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 imposible es mejor porque es una palabra que siempre va a traducir, porque me parece que la traducción para nosotros, claro, traducción también es una autoría muy importante y, y amamos la traducción, los traductores y traductoras, entonces también es bueno que la palabra se traduzca en cada lengua con la sonoridad distinta también, en chino, en ruso, en japonés, en portugués, español, todas las lenguas, en italiano. Y la primera vez que nos presentamos, nos regaló este espacio, la maravillosa Feria de Bolonia, porque hay poco espacio de posibilidad de que nosotros propongamos también los temas, propongamos también las locuras, las inclusiones. Y aquí están todas y todos imposibles. ¿Y tú qué dices sobre eso? Porque a partir de Bolonia haces parte también. Y en Bolonia había un mes de existencia de imposibles. ¿Cómo es para ti? Yo creo que justamente es un espacio de creación, yo creo que es importante porque somos creadores, entonces yo creo que es un espacio de creación. Entonces, es por encontrar un lugar, una posición, encontrar, digamos, voces conjuntas, en el fondo, para plantear eh, algunas posibilidades de trabajar en ciertos temas, entonces que son relevantes para la creación literaria hoy día para niños y niñas, y no solo para niños y niñas, sino que para seres humanos, digamos, que en el fondo es pensar en la influencia de la inteligencia artificial hoy día y cómo ella implica, digamos, una apuesta para el mundo de la creación, para el arte, o cómo pensar justamente las lenguas y cómo tratamos de apoyar una producción también que sea en diferente, que respete, digamos, la diversidad lingüística o cómo pensar al niño, la niña y los derechos a la paz, ¿no? O los niños y las niñas también en términos de todas y las inteligencias en las cuales ellos poseen y las cuales, digamos, necesitan, digamos, en el fondo un libro que justamente apele a, digamos, a su ser complejo que son, digamos, y no den, digamos, esta facilidad, digamos, que tú describías muy bien en la entrevista o en la conversación sobre estos libros que tal vez son muy obvios, digamos, y que tal vez no los desafían suficientemente o que no ayudan a generar un diálogo más rico de arte de sentido entre libro y niño y niña. Entonces yo creo que es un espacio en construcción, es un espacio que se está creando y yo creo que en ese sentido me parece tremendamente necesario también porque es global. Y por ejemplo, Isol está muy interesada en la inclusión. La Pitt Grobler en la no centralización. Ali Bozari habló de eso, de derechos humanos, habló tan bonito que el concepto de paz es un concepto casi abstracto para sitios que están siempre marcados por la guerra. Anastasia habló, Paloma Valdivia habló
de la inteligencia artificial. Entonces, cada persona va a proponer y encontrar también, no, no, es como, hablamos de cabezas, ¿verdad? Como un bicho de muchas cabezas, pero están todos con este cuerpo de la búsqueda, este cuerpo de la discusión, de tener voz, de tener voces también las personas que crían, porque, claro, entendemos todos y todas el libro como ese es un objeto político. Hablamos de que mesmo quando parece aislado de todo, propone política, propone substância de pensamento. Então, é uma possibilidade de ver para onde vai. Pero que tengamos esta, e por exemplo, em sitios onde não há editoriales também, pero las personas também querem, têm ideias. Então, na ideia não é ir para catequizar, nunca, é o opuesto, é que a loucura dessas pessoas inteira seja editada com toda sua loucura. E então que se puedan. Maria Teresa Andrueto escreveu um artículo fantástico sobre Palestina y Junco con la fotografía, Volney con la promoción de la lectura. Entonces, Laura Herbe y el departamento de mídia, que já está também, tu também, e com todo, com a filosofia e Adolfo Córdoba, é muita gente em todos los continentes y ahora buscamos ver cómo seguir con eso, porque mucha gente ahora creaste, fantástico que eres, Jorge, el Instagram y ya empezábamos a decir cómo hacer ahora para que más gente venga. Empezamos en una primera conferencia abierta para ver cómo, porque hay mucha voluntad, hay ganas de seguir con eso. Exactamente. Entonces, bueno, la invitación va a ser tal vez que vamos a dejar un enlace al Instagram para que empieces a seguirnos y luego van a aparecer invitaciones probablemente muy pronto a diálogos y a acciones, ¿no? Que yo creo que eso es lo más interesante de esto, de esta iniciativa. Así que bueno, agradecerte, Roger, Yo te nuevamente. agradezco, fue fantástico estar aquí en el Hilo Colectivo Books contigo, maravilloso amigo, y que eres imposible también. Exacto, un abrazo grande. Besos de Brasil. A ver, aquí.